Historia One. En el corazón de una ciudad abandonada yace un antiguo manicomio, su fachada derrumbada un testimonio de su oscuro y retorcido pasado. Durante años, el manicomio ha estado envuelto en misterio y leyendas urbanas, atrayendo a buscadores de emociones y exploradores urbanos ansiosos por descubrir sus secretos. Entre ellos hay un grupo de amigos, Alex, Sarah, Mark y Emily, que han escuchado susurros del pasado embrujado del manicomio y están decididos a explorar sus pasillos en ruinas. Mientras se acercan al imponente edificio, una sensación de malestar los invade, pero apartan sus miedos y siguen adelante, ansiosos por adentrarse en lo desconocido. Armados con linternas y cámaras, atraviesan el patio cubierto de maleza y entran en el manicomio a través de una ventana rota. Dentro, son recibidos por la oscuridad y el deterioro. El aire está cargado con el olor a moho y descomposición, y el sonido de sus pasos resuena en las paredes. Mientras exploran los corredores abandonados, se encuentran con evidencia de la problemática historia del manicomio. Equipos médicos oxidados, registros de pacientes desgarrados y paredes cubiertas de grafitis. Pero mientras se adentran más en el manicomio, comienzan a sentir una presencia que los observa, una fuerza malévola que parece acechar en las sombras. Extraños ruidos resuenan en los pasillos y alcanzan a vislumbrar movimientos por el rabillo del ojo. A pesar de su creciente malestar, continúan su exploración, decididos a descubrir los secretos más oscuros del manicomio. Pero a medida que se adentran más, se desorientan cada vez más. Los corredores se retuercen y cambian a su alrededor como un laberinto. De repente, se encuentran con una puerta que parece llevar al sótano del manicomio, un lugar del que se rumorea que es el escenario de horrores inenarrables. Contra su mejor juicio, abren la puerta y descienden a la oscuridad debajo. En el sótano, se encuentran en un laberinto de túneles derruidos y cámaras olvidadas. El aire está cargado con el hedor de la descomposición y pueden escuchar el sonido de algo moviéndose en la oscuridad. Mientras avanzan, se topan con una serie de celdas, cada una más decrépita que la anterior. En una de las celdas encuentran una colección de fotografías antiguas, cada una mostrando a un paciente con una expresión de terror en su rostro. De repente, escuchan un grito desgarrador resonando por los túneles y se dan cuenta de que no están solos en el sótano. En pánico, se voltean para huir, pero el camino por el que vinieron ahora está bloqueado por escombros, atrapándolos en la oscuridad. Desesperados por escapar, buscan frenéticamente otra salida, pero los túneles parecen no tener fin, retorciéndose y girando sobre sí mismos. Con cada momento que pasa, la sensación de terror crece más fuerte y pueden sentir algo observándolos desde las sombras. Justo cuando piensan que no pueden soportarlo más, se topan con una escalera que conduce hacia arriba. Con esperanza renovada, suben las escaleras, con el corazón latiéndoles en el pecho. Pero al llegar arriba, se encuentran de vuelta en el pasillo principal del manicomio, atrapados en un ciclo interminable de terror. No importa cuánto intenten escapar, siempre terminan de nuevo donde empezaron, condenados a vagar por los pasillos del manicomio por toda la eternidad. Historia To. En lo más profundo de las afueras de un pueblo olvidado, rodeado de follaje desbordante y envuelto en un aura de misterio, se alzaba una mansión abandonada. Su fachada, una vez grandiosa, yacía ahora en ruinas, con las ventanas destrozadas y las paredes cubiertas de hiedra, un testimonio silencioso del paso del tiempo. Un grupo de intrépidos exploradores urbanos, atraídos por el encanto de la historia olvidada, decidieron aventurarse en las profundidades de esta mansión en ruinas una noche de luna llena. Armados con linternas y cámaras, cruzaron el umbral hacia un mundo congelado en el tiempo. Dentro, el aire era denso de polvo y el olor a descomposición, como si la mansión exhalara los fantasmas de su pasado. Los exploradores avanzaban con cautela por el gran vestíbulo, sus pasos resonaban en las paredes como susurros del más allá. A medida que se adentraban en las cámaras de la mansión, descubrían reliquias de una era pasada, retratos descoloridos que adornaban las paredes,
muebles ornamentados cubiertos de telarañas y trastos olvidados esparcidos por el suelo. Cada habitación guardaba sus propios secretos, susurros de vidas que una vez fueron vividas y perdidas en el tiempo. Pero a medida que se aventuraban más en las profundidades de la mansión, una sensación de malestar comenzó a apoderarse del grupo. Extraños ruidos resonaban por los pasillos, crujidos de tablas del suelo, voces susurrantes y el ligero roce de movimientos invisibles. Ignorando su creciente aprensión, continuaron, su curiosidad superando su miedo. Pero con cada momento que pasaba, la mansión parecía cobrar vida a su alrededor, sus paredes palpando con una energía malévola que les hacía estremecer. En una habitación particularmente decrépita, se toparon con una colección de fotografías antiguas, cada una mostrando rostros retorcidos en angustia y desesperación. Algunos parecían mirarlos fijamente con ojos acusadores, como si exigieran saber por qué se atrevían a perturbar el sueño de la mansión. Mientras continuaban su exploración, se volvían cada vez más conscientes de una presencia al acecho en las sombras, observando cada uno de sus movimientos con ojos invisibles. Susurros llenaban el aire, instándolos a irse antes de que fuera demasiado tarde, pero aún así continuaron, impulsados por su insaciable curiosidad. De repente, sus linternas comenzaron a parpadear, arrojando sombras espeluznantes en las paredes. El pánico les invadió al darse cuenta de que no estaban solos en las profundidades de la mansión. Algo siniestro acechaba en la oscuridad, esperando reclamarlos como suyos. Con un creciente terror, retrocedieron, desesperados por escapar de las garras de cualquier fuerza malévola que dominara la mansión. Pero los corredores parecían torcerse y girar, llevándolos más adentro del laberinto en lugar de volver a la seguridad. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, se toparon con una escalera que conducía a los niveles superiores de la mansión. Con una determinación renovada, ascendieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras corrían hacia la promesa de la libertad. Pero al llegar arriba, se encontraron con una visión que los heló hasta los huesos. Frente a ellos estaba una figura envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una luz malévola que atravesaba la oscuridad. Congelados por el terror, observaron cómo la figura avanzaba, su mano extendida alcanzándolos con dedos en forma de garra. Con un grito, se voltearon y huyeron, sus pasos resonando por los pasillos vacíos mientras corrían hacia la seguridad del mundo exterior. Finalmente, salieron por las puertas de la mansión, jadeando por aire mientras emergían al fresco aire nocturno. Detrás de ellos, la mansión se alzaba como un espectro oscuro, sus secretos ocultos una vez más dentro de sus paredes derruidas. Mientras regresaban a casa, juraron no volver nunca más a ese lugar maldito, sabiendo que algunos misterios es mejor dejarlos sin perturbar. Pero en lo más profundo, sabían que el recuerdo de su aterradora experiencia los perseguiría para siempre. Un recordatorio de los horrores que acechaban en las sombras de la mansión abandonada. Historia 3. En el corazón de un páramo industrial se erguía una fábrica abandonada, sus altas chimeneas ahora en silencio y su maquinaria oxidándose. La fábrica, alguna vez un bullicioso centro de actividad, yacía ahora olvidada, un relicario de una era pasada. Un grupo de exploradores urbanos, intrigados por la historia y el atractivo de la fábrica, decidieron aventurarse en sus profundidades una noche fatídica. Armados solo con linternas y un sentido de aventura, cruzaron el umbral hacia un mundo congelado en el tiempo. Dentro, el aire era denso con el olor a aceite y descomposición, los ecos de la industria pasada acechando los pasillos vacíos. Mientras navegaban por el laberinto de pasillos y maquinaria, los exploradores sintieron una sensación de malestar apoderarse de ellos, como si las mismas paredes estuvieran observando cada uno de sus movimientos. El interior de la fábrica era un laberinto de maquinaria abandonada y herramientas olvidadas, sus superficies cubiertas por una gruesa capa de polvo. Cada habitación que entraban tenía ecos de su vida pasada, guantes de trabajo descartados, cintas transportadoras rotas y los restos de proyectos a medio terminar.
pero a medida que se adentraban más en las entrañas de la fábrica, una sensación de premonición comenzó a apoderarse del grupo. Extraños ruidos resonaban por los pasillos vacíos, el crujido del metal, el raspado de pasos y el sonido distante de maquinaria cobrando vida. Ignorando su creciente aprensión, continuaron, su curiosidad superando su miedo. Pero con cada momento que pasaba, la fábrica parecía cobrar vida a su alrededor. Su maquinaria abandonada crujía y gemía, como si despertara de un sueño. En una habitación particularmente desolada, tropezaron con una serie de fotografías antiguas, cada una mostrando trabajadores afanándose en la época dorada de la fábrica. Pero al examinar las imágenes, notaron algo escalofriante. Rostros retorcidos por el dolor y la angustia, sus ojos mirándolos fijamente con una intensidad inquietante. A medida que continuaban su exploración, se volvían cada vez más conscientes de una presencia al acecho en las sombras, observando cada uno de sus movimientos con ojos invisibles. Susurros llenaban el aire, instándolos a irse antes de que fuera demasiado tarde, pero aún así, continuaron impulsados por su insaciable curiosidad. De repente, sus linternas comenzaron a parpadear, arrojando sombras espeluznantes en las paredes. El pánico les invadió al darse cuenta de que no estaban solos en las profundidades de la fábrica. Algo siniestro acechaba en la oscuridad, esperando reclamarlos como suyos. Con un creciente terror, retrocedieron, desesperados por escapar de las garras de cualquier fuerza malévola que dominara la fábrica. Pero los corredores parecían torcerse y girar, llevándolos más adentro del laberinto en lugar de volver a la seguridad. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, tropezaron con una escalera que conducía a los niveles superiores de la fábrica. Con una determinación renovada, ascendieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras corrían hacia la promesa de la libertad. Pero al llegar arriba, se encontraron con una visión que los heló hasta los huesos. Frente a ellos estaba una figura envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una luz malévola que atravesaba la oscuridad. Congelados por el terror, observaron cómo la figura avanzaba, su mano extendida alcanzándolos con dedos en forma de garra. Con un grito, se voltearon y huyeron, sus pasos resonando por los pasillos vacíos mientras corrían hacia la seguridad del mundo exterior. Finalmente, salieron por las puertas de la fábrica jadeando por aire mientras emergían al fresco aire nocturno. Detrás de ellos, la fábrica se alzaba como un espectro oscuro, sus secretos ocultos una vez más dentro de sus paredes derruidas. Mientras regresaban a casa, juraron no volver nunca más a ese lugar maldito, sabiendo que algunos misterios es mejor dejarlos sin perturbar. Pero en lo más profundo, sabían que el recuerdo de su aterradora experiencia los perseguiría para siempre, un recordatorio de los horrores que acechaban en las sombras de la fábrica olvidada.